¿Qué tal, amigos de Luces? Estamos aquí nuevamente en un programa más de 2 cámaras, 4 luces, y en esta ocasión tenemos como invitada a Estefanía Mercado, candidata a presidenta municipal de Solidaridad. Bienvenida, Estefanía. Gracias, Augusto. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Saludos a todos los seguidores de Luces del Siglo. Qué bien. Pues mira, empecemos por el nombre Estefanía, un nombre de raíces griegas y de personalidad poderosa. ¿A quién se le ocurrió? A mi padre. Sí. Sí, fue a mi padre. ¿Sí? Se le ocurrió, sí. ¿Sabes el significado? El significado dice que es una mujer coronada, una mujer laureada. ¿Tú te sientes así? ¿Eres una mujer coronada? Me siento una mujer agradecida. Coronada como tal, no. Más bien agradecida. Sí, porque mira, yo te quiero leer lo que dice ya, y lo quiero leer porque no me quiero equivocar. Dice, Estefanía se caracteriza por ser un hombre lleno de poder y destacar por su personalidad prominente. Las mujeres que llevan este nombre son fuertes, directas, mostrando independencia en todas sus acciones, son personas sociales y afectuosas, disfrutando de pasar tiempo con sus seres queridos. Sin embargo, suelen tener dificultades para hacer nuevos amigos y confiar en aquellos que no han estado a su lado desde siempre. Aquellas llamadas Estefanías son decididas y se esfuerzan por alcanzar sus objetivos de manera autónoma antes de solicitar ayuda a otros. Aunque siempre intentan ser amables, su carácter fuerte puede alejarlas un poco de los demás. A pesar de ello, su determinación y capacidad para valerse por sí mismas las convierten en mujeres poderosas y admirables. ¿Te ves reflejada en esto? Claro que sí, por supuesto. Especialmente en la parte de fuerza y determinación. Y creo que algo que me describe muy bien pues es la parte que sí soy una persona muy directa. ¿Tú recuerdas a esa Estefanía de los 8, 10 años? ¿Cómo era esa Estefanía? ¿Desde entonces tenías esas virtudes, esos carácter? Era muy tranquila, siempre fui una niña muy tranquila, muy obediente con mis papás. Yo vengo de una familia de 5 mujeres. Mis hermanas sí eran mucho más combativas y pues a mí me tocó estar en el medio y tratar de ser la hija más prudente, más tranquila, tratar de no dar problemas. Era muy soñadora, siempre tuve esa virtud y esa cercanía con la escritura, con la poesía, con la oratoria, con la lectura. Me considero una persona que me gustan mucho las letras, me considero una persona literata. Desde que soy niña llevo diarios desde los 8 años hasta el día de hoy, donde yo he podido plasmar mi evolución como ser humano, las cosas en las que creía, en las que tal vez hoy ya no creo, cómo vas evolucionando y cómo vas cambiando y te vas transformando en un ser humano completamente diferente, las cosas que perdí, las cosas que quisiera recuperar, que tenía, que ahora ya no tengo, las cosas en las que avancé y que nunca creí lograr en mi vida, jamás creí llegar hasta donde he llegado, pero siempre apuntando lejos. Siempre algo que se repite mucho es que yo le pedí a la vida que me permitiera estar en una posición en donde yo pudiera ayudar a los demás. Porque siempre desde que fui niña nunca me gustó ver la injusticia. Desde que soy niña me dolía que molestaran a otros compañeritos o que se burlaran de otros compañeritos. Siempre fui muy de defender. Por eso me convierto en abogada. Por eso desde chiquita yo decido y digo, yo cuando crezca voy a ser abogada porque yo quiero defender a los que no tienen la capacidad de defenderse. Y desde muy niña me encontré y me di cuenta que claro que hay un mundo de depredadores y claro que hay un mundo donde hay seres humanos muy débiles que se enfrentan ante estos depredadores y yo quería estar en el medio para generar ese equilibrio. Efectivamente, siempre fui una niña de social, amigable, pero también muy combativa cuando algo no me gustaba, e inclusive hasta con mis propios maestros. Entonces, y muy directa también, pero pues en realidad una persona muy sensible y esa sensibilidad pues me permitió absorber muchas cosas de diferentes mundos. Mis hermanas mayores fueron una gran influencia para mí. Ver a mis hermanas mayores leer fue lo que me invitó a mí a leer.
ver a mis hermanas mayores estar muy pendientes de la cultura, fue lo que a mí me invitó a que me guste tanto la cultura, y de esa manera yo influencié a mis hermanas más pequeñas a que ellas hagan lo propio. Soy una fanática y apasionada de la cinematografía. Yo no estudié cinematografía, pero mi hermana más pequeña sí, porque ella recibió esa influencia de mi parte. Soy una apasionada de la música. Yo no estudié música, pero mi otra hermana pequeña sí. Entonces, como que fue en escaleras de cómo la influencia de las personas que tú ves arriba puede cambiar todo. Por eso para mí fue muy importante construir en mí una persona que sea digna de poder ser una influencia para los que están al lado y detrás de mí. Tocas un aspecto muy importante de tu vida. No te gustaban las injusticias, y efectivamente cuando uno ve de chico las injusticias quiere ser defensor. Ahí te salió ese carácter, ahí tomaste la decisión de estudiar Derecho. ¿Y cómo te fue ahí con la profesión? Muy bien, aprendí muchísimas cosas. La realidad es que la carrera de Derecho se me hace una de las carreras más espectacularmente hermosas que existen. Yo a todos los jóvenes que conozco siempre les digo, estudien Derecho, aunque no ejerzas, porque es una carrera que te da todas las herramientas para no permitir que nadie o se pase de lanza o tú presenciar que alguien se pase de lanza, ¿no? Te da todas las herramientas humanas, sociales, te da mucho acervo cultural para poder navegar en este mundo donde hay injusticias por todos lados. Aún tú quieras ser periodista, siempre tener las bases del derecho es algo maravilloso. Yo creo que el derecho está en todos lados, en la medicina, en el periodismo, en la política, en el arte, en la cultura, en los derechos de autor. Hay derecho en todos lados. Entonces, es una carrera espectacularmente bella. Yo la disfruté muchísimo. Me tocó aprender mucho de tener amigos que luchaban mucho para poder llegar a las aulas. Tenían que tomar 3 transportes públicos para llegar. Yo estudio en la Superior de Leyes, donde los compañeritos que tenía venían de diferentes sectores, de diferentes rubros, de diferentes lugares, y me tocó compartir en un salón de clases con gente de mucha lucha, gente que luchaba para poder llegar a esa escuela. Y eso a mí también me dio un acervo mucho más amplio de la realidad del mundo, de cómo se encuentran tantos mundos a la vez, y ver esa lucha en mis compañeros, ver ese ímpetu, esas ganas, fue lo que a mí me motivó también a sumarme y a ser una persona de estudio, de lucha, de meterle ganas, de ser disciplinada. Aprendí y recogí muchas experiencias de mis propios compañeros en la carrera de Derecho. ¿Litigaste algún Sí, tiempo? sí litigué. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿En qué materia? Porque el derecho tiene varias materias. En ¿no? Derecho Fiscal y Administrativo. Justamente caí en la materia donde yo juré que nunca iba a caer, que es la materia fiscal, que para mí era muy difícil. Tuve un maestro muy exigente en Derecho Fiscal y siempre dije jamás voy a ejercer esta materia. Terminé trabajando en esa materia. También dije jamás sería política y terminé siendo política. Entonces, parte de la evolución ha sido que muchas cosas que creía antes no hacer, ahorita las estoy haciendo como parte de seguir creciendo. Y también me tocó, al estar yo en un despacho que atendía al derecho fiscal administrativo, pues estar muy de cerca con los empresarios y ver los excesos de los actos de autoridad, ver el acto de heroísmo que es emprender y mantener una empresa. No solo es sostener la nómina, no solo es que el producto que estés vendiendo sea el correcto y el adecuado, sino también era estar aguantando el acoso de la autoridad en ese entonces. Entonces ahí me tocaba pues la parte de generar los amparos, de hacer los juicios de nulidad. Toda esa parte yo lo aprendí mucho con un gran maestro que tuve, donde un despacho que estuve durante muchos años, y eso me construye como una persona defensora de los derechos de los empresarios. En tu inicio hablabas de pérdidas que quisieras recuperar. ¿Qué pérdidas? Era mucho más sensible antes. Creo que conforme vas evolucionando y vas recibiendo ciertos golpes, yo creo que el golpe que a mí me cambia la vida es la pérdida de mi madre en el COVID. Y sí te puedo decir que cuando yo me despido de mi madre de esa manera tan atroz, como muchos seres humanos en el mundo se tuvieron que despedir de su mamá, de su papá, de sus abuelitos, o incluso gente que se despidió de su mamá y de su papá al mismo tiempo, te puedo decir que ese tipo de experiencias sí te cambian el alma, sí algo en ti cambia. Y sí, definitivamente yo antes era una persona
muchísimo más sensible, creo que me volví mucho más fuerte. ¿Qué quisiera recuperar? Pues antes era igual y más soñadora, ahorita me considero una persona más prudente en los sueños y en las metas y objetivos que me pongo, pero yo creo que eso fue lo que me marcó la vida. Y sí, pues recuperar, pues por supuesto que quisiera recuperar a mi madre. Muy doloroso todo eso, pero ¿cuándo empezaste a ver que podías entrar a la política? Cuando yo estaba en Playa del Carmen trabajando, sucede el atentado de lo del BPM y yo estaba buscando cámaras empresariales para poder dar mi opinión, dar mi voz, participar. Yo vengo de una familia que siempre ha sido muy participativa en el sector empresarial. Mi hermana mayor fue la presidenta de Coparmex más joven, ¿no? Más joven que ha existido en la historia, creo que del país. Tenía solo 18 años cuando ella encabeza el sector empresarial de jóvenes en Coparmex. Entonces siempre yo he tenido mucha influencia de participar en las cámaras empresariales, de cuestionar a los actos de autoridad, de preguntarle a las autoridades cómo vamos aquí, qué está pasando. Yo desde que soy muy chica me tocó ver mucha participación en mi casa y los temas que se hablaban en mi casa pues era el tema de lo del gobierno, el tema de lo de los salarios, el tema de los impuestos, las injusticias que estaban sucediendo en ese entonces, en la época del PRIAN. Entonces pues yo me crecí en una casa donde se hablaba mucho de política. Aunque yo no estaba interesada en política, mi propio subconsciente lo fue absorbiendo, la importancia de participar. Yo tomo el paso de fundar lo que hoy se conoce como Coparmex Riviera Maya, de aglutinar al sector empresarial y decirles nos tenemos que sentar en la misma mesa con gobierno para poder dialogar, para poder discernir, para buscar la concordancia en los diferentes tópicos, porque nosotros estábamos hablando de un tema y el gobierno estaba hablando de otro completamente diferente. El gobierno presumía que éramos los número 1 en crecimiento económico. Y yo en ese entonces le decía al secretario de Finanzas, que creo que era Vergara, me estás presumiendo algo que es a pesar del gobierno. Eso es mérito de los empresarios. ¿Cómo vamos en desarrollo social? Que es la parte que le toca al gobierno. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a construir y yo me doy cuenta que sí existe la importancia de tener más participación por parte del sector privado en la política, porque quejas, este candidato es malísimo, jamás votaría por él, no hay por quién votar, está terrible el país. Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar eso? Porque la realidad es que de la queja no íbamos a pasar. Es por eso que decido emprender un camino y entrar a la política. Yo nací en Quintana Roo, amo mi estado, nunca me he ido de mi estado, quiero morir aquí y por eso yo tengo un compromiso doblemente de querer participar en pues, tratar de generar equilibrios en las condiciones de la calidad de vida de la gente. Ahora, ya fuiste legisladora de esta legislatura que está corriendo, la 17. ¿Cuál fue tu contribución al estado de Quintana Roo? Para mí la más importante, yo creo, pues son las iniciativas que se lograron aprobar, como es la no prescripción del feminicidio, que esa fue una iniciativa sumamente importante y ambiciosa, porque era sumarnos a los pocos estados que tienen contemplado en la ley que no prescriba el feminicidio, como los Chihuahua, hay varios estados, no son todos, y Quintana Roo se suma a esos estados que tienen mano dura con los feminicidas, porque a pesar de que somos un estado pequeño, los números sí son muy dolorosos. Entonces, esa iniciativa de ley se aprobó. Empecé con una iniciativa de ley muy ambiciosa, que fue la del seguro al desempleo. Esa iniciativa de ley, yo sabía que iba a ser la iniciativa bandera, porque pues era prácticamente empatar con la fuerza laboral de Quintana Roo. La fuerza laboral de Quintana Roo para mí es lo más importante que hay, que existe y existirá. Y en cuestiones de pandemias, en cuestiones de huracanes o contingencias, siempre tenemos el patrón de que quedan desprotegidos. ¿Por qué? Pues porque naturalmente ningún empresario puede mantener una planta laboral arriba de 6,000, 10,000 empleados y los tienen que dejar ir. Ya nos pasó con Gilberto, ya nos pasó con Wilma, ya nos pasó cuando llegó la gripe en la época de Felipe Calderón, ya nos pasó en el COVID, de cómo el PIB del Estado se cae y nuestra fuerza laboral se quedan sin absolutamente nada. Es por eso que yo propongo el seguro al desempleo para que en caso de una contingencia autorizada por supuesto y declarada por el Ejecutivo del Estado en turno, se le dé un apoyo económico
a los trabajadores que no estén recibiendo otro programa social, por supuesto. Esto es algo que no lo inventé. La realidad es que ya hay 2 estados de la República que lo hacen, como lo es Estado de México y como es la Ciudad de México con Sheinbaum. Es una iniciativa que proviene del Congreso americano. Yo siempre he sido una niña que me ha gustado desde chica ver qué estaban haciendo otros países para saber hacia dónde va el futuro. Hay muchos países que están 10, 20, 50, 100 años adelante de muchas ciudades de este país. Entonces tenemos que ver hacia dónde van los avances y bueno, estas son iniciativas innovadoras, ambiciosas, un poco complicadas porque claro que implican recursos, pero yo creo que este estado va a llegar a lograr tener una ley del seguro del desempleo. Presentamos otra iniciativa importante con la ley de los artesanos, el tema de que se le reconozca al artesano quintanarroense. Yo estaba en desarrollo económico y pues desarrollo económico implica también proteger a nuestras MIPYMES. Presentamos una iniciativa para el fomento de las MIPYMES, facilitarles el camino para poder emprender, no complicárselos. Prácticamente ahorita un emprendedor tiene que pasar por 17 ventanillas diferentes. Entonces todo eso hablaba de esa iniciativa de ley, una iniciativa de ley que tiene un impacto social muy profundo. Es la iniciativa de ley de la prevención del suicidio en Quintana Roo. Solo tenemos un artículo que contempla el suicidio, a pesar de que son números muy dolorosos que diario nuestros jóvenes con temas de depresión, con temas que les cuesta mucho trabajo poner atención. Nuestros jóvenes viven en espacios públicos que no son dignos. Ayer estuve caminando en Villas del Sol y lo primero que pensé fue cómo no se van a deprimir. Los espacios públicos están hechos pedazos, no hay parques, está todo lleno de basura, no hay árboles. Claro que el calor es impresionante porque no hay árboles, no hay un diseño urbano que vaya acorde a las necesidades de vida de la gente en Playa del Carmen. Entonces, en ese sentido, hicimos un trabajo importante en el Congreso de concientización. Participé en una bancada donde pues, fueron más de 60 iniciativas las que se presentaron. Pero bueno, para mí las más importantes son esas y una en específico que no fue idea mía, proviene del sector empresarial, particularmente de Coparmex, fue el anonimato en la extorsión. Nadie quiere denunciar por miedo a represalias. Entonces, si nosotros logramos que sea anónima las denuncias, va a incrementar la participación de la gente y de las víctimas. Entonces, esto fue una iniciativa que el empresariado a mí me pide. Siempre me mantuve muy cercana, escuchando a la sociedad civil, a los diferentes gremios, sectores, jóvenes, abuelitos, empresarios. También presentamos una iniciativa para elevar las penas al que atente contra la vida o el patrimonio de un adulto mayor. Los números en Quintana Roo de la cantidad de abuelitos y abuelitas despojadas de su propio hogar y a veces hasta por sus hijos son graves. Entonces, por eso también presentamos esa iniciativa. Y la realidad es que es todo lo que se recogía en territorio, todo lo que se recogía en tener un diálogo permanente con la sociedad civil, con los que me eligieron y con los que no me eligieron también. Ok. Bueno, después de esos retos que tuviste, tanto como abogada, que has tenido en toda tu vida, diputada, ahora tienes un gran reto de aspirar a ser presidenta municipal de Solidaridad, un municipio que está en poder de la oposición. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuáles son tus propuestas para que haya algo diferente? Bueno, lo más importante es que quiero aprovechar para comentarte que hoy vamos 16 puntos arriba de los que ya se van. El movimiento de transformación no solo lo vamos a hacer con amor, con honestidad, con alegría, sino con mayoría. Hay una mayoría importante de ciudadanos que quieren esta transformación. Y lo más importante es llevar una homologación en la forma ordenada de trabajar. Si tú te fijas en la presentación, en el arranque de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, ella presenta diferentes capítulos presentados en un formato de república. República humanista, república con desarrollo. Nosotros lo que haremos, porque somos un municipio más pequeño, pues simplemente va a ser 4 ejes centrales, que va a ser solidaridad con construcción de paz, que eso implica tener construcción de más casetas policíacas. La gente te pide que necesitan tener la presencia de las policías en los diferentes lugares donde se vive, especialmente en las zonas más vulnerables. Decirles a nuestros policías, como se los dije al arranque, que yo voy a ser la principal aliada de nuestras policías. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con salarios dignos, con horarios de trabajo dignos, con alimentación digna, algo tan básico como la alimentación digna,
hoy no la tienen, con protección a sus familias, con más inversión en el ámbito de innovación y tecnología, pero no de manera simulada, porque muchos de esos contratos solo los simulan, los cobran, pero no los implementan. Nosotros sí vamos a implementar absolutamente toda la mano de la tecnología para monitorear a toda la ciudad, que es muy importante. No solo es monitorear las partes turísticas, hay que monitorear también donde vive nuestra gente, las zonas donde son vulnerables. De ahí proviene la delincuencia. Obviamente también otra parte importante es solidaridad con transformación urbana e inclusiva, el embellecimiento de la ciudad. Playa del Carmen, fuera de la Quinta Avenida, no hay nada más que hacer. Hay que darle vida a nuestros parques, hay que remodelarlos, hay que tener una entrada digna que vaya acorde a esa potencia mundial que estamos presumiendo. Hay que lograr que los espacios estén bonitos, que la jardinería sea bonita, que no esté todo llena de tierra o de piedritas, sino que realmente se vea linda la ciudad y además tiene los recursos económicos para poder lograrlo. Y de esa manera también transformar la calidad de vida de la gente. No es lo mismo vivir en una ciudad fea, llena de baches, con basura, sin iluminación, a vivir en una ciudad bonita, iluminada, con colores que vayan acorde. Eso naturalmente levanta el ánimo de la gente y claro que va a generar un gran impacto social. Otro eje importante es solidaridad con bienestar social. El municipio va a emprender un programa social propio a reserva de los que vamos a trabajar junto con el Estado y el gobierno federal de todo lo que Claudia Sheinbaum va a profundizar en los programas sociales. Nosotros vamos a tener nuestro propio programa social que se llama Playa Llena, Corazón Contento. Las familias más vulnerables de solidaridad a veces no tienen ni qué comer. Y tenemos una ciudad que genera millones de dólares. Y todavía tenemos a gente en situaciones de pobreza extrema. Entonces ahí es donde nosotros entra esa responsabilidad en la parte del desarrollo social. Inversión hay, empresarios con ganas de trabajar hay. Es un eje central de Playa del Carmen, inversión hay. Pero lo que tenemos que ahora nosotros atender es la parte del desarrollo social. Entonces también tenemos solidaridad con construcción turística, es decir, traer más y mejores festivales, pero no solo es traerlos a la Plaza 28 de Julio o a la Quinta Avenida y los carnavales únicamente en las partes turísticas. Hay que llevar esos festivales, esos carnavales y ese entretenimiento de gastronomía, de cultura a las colonias donde vive nuestra gente. Eso no se les ocurre, no lo hacen. Entonces sí tenemos que lograr que Solidaridad se convierta en una sola tierra, en un solo pueblo, porque la realidad es que los que trabajan y se rompen el lomo para que esa otra solidaridad brille, es la gente trabajadora. Entonces, en ese sentido, vamos a tener esos 4 ejes principales en los que creo que durante 3 años vamos a lograr una gran transformación, pero yo sí le voy a dar prioridad a que Solidaridad sea una ciudad en esta gestión que se aproxima, donde se duplique la inversión en obra, en infraestructura pública. De llegar a la presidencia, ¿cuáles serían tus 3 obras más importantes que harías inmediatamente llegando? ¿A qué te comprometes? Esto voy a hacer, sea políticas públicas o proyectos. Lo más importante es la entrada de la casa. Estás llegando a una potencia mundial y cómo están las entradas de Solidaridad. Son vergonzosas, son deplorables. Tenemos que arreglar la entrada de la casa. Otro tema importante es la gente necesita un parque grande, una alameda. No hay una alameda. No hay algo que digas qué hermoso como un parque central. No lo hay. Necesitamos que nuestra gente tenga un parque grande para ir los domingos, a pasarla bonito con la familia, a pasarla bien sin un costo tan elevado, que se promueva la economía local. Los mercados, es muy importante embellecer nuestros mercados para que nuestro turismo no solo sea ir a la Quinta Avenida y regresar a sus hoteles, que vayan a nuestros mercaditos, que realmente se levante el nivel de la infraestructura, el embellecimiento, abrirle la puerta a nuestros agricultores locales para que también ellos sean parte de la experiencia turística. Por supuesto, todos los parques que hay en Villas del Sol se tienen que remodelar, están deplorables. Los niños ahí, más allá de jugar, están arriesgando su vida y su integridad con juegos que están rotos, oxidados. Entonces yo creo que las principales obras, por supuesto, sin tocar base con el Estado, porque ahí todavía viene otra parte, sin tocar base con la Federación. Tenemos que revisar las rutas del transporte público. Nuestros universitarios no tienen forma de llegar a las universidades. ¿Cómo es posible que en un municipio
con un recurso tan importante no ha podido resolver eso en estos 3 años. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar, en hacer obras de a de veras, como lo ha hecho el presidente. No ha hecho obras de que pintar una fachada y tapar unos bachecitos, simular. La realidad es que el gobierno y la administración actual son un gobierno de simuladores, que cobran grandes cantidades, pero lo que dan, le dan chatarra a la gente. Y eso es lo que vamos a cambiar. Hablas de un gobierno simulador, pero fíjate que este gobierno ha construido su imagen, su fortaleza, criticando al que dejó. Y el que dejó fue precisamente de Morena. ¿Tú cómo piensas marcar la diferencia entre lo que fue el gobierno de Laura Beristain, que todos sabemos que fue terrible, y que dejó una mancha a Morena, y que esa fue aprovechada por la actual presidenta Lili para ella emerger como algo diferente, que ahora vemos no ha sido diferente? No, la realidad es que simplemente fue un cambio de diferentes manos, pero no de diferentes formas de gobernar. Yo sí quiero dejar claro que yo no tengo absolutamente nada que ver con las personas que traicionaron los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de Solidaridad. No hay relación, no están en el proyecto, ni estarán en el proyecto. Yo represento una cara nueva, somos gente joven, somos gente que traemos una visión completamente de país, somos gente que venimos de otra generación y también estamos hablando de una coyuntura completamente diferente a la que se vivió en esa elección, a la que se vivió en la elección pasada entre Cristina y Laura. Aquí viene una coyuntura donde viene un proyecto del segundo piso, del seguimiento del proyecto que transformó a este país, que es la Cuarta Transformación, y nosotros vamos a ir en ese sentido, alineados y aprovechando la gran oportunidad de estar 3 mujeres en el mismo equipo por el bien de Solidaridad. Hablando de participación ciudadana, ¿cómo piensas fomentar la participación ciudadana en tu gestión y garantizar transparencia y rendición de cuentas? Eso no lo vamos a hacer llegando, eso lo vamos a hacer ya desde hoy. Ya desde campaña vamos a desarrollar foros y estos foros van a hablar de diferentes tópicos: desarrollo social, construcción de paz, tema de transformación urbana, y esos foros se les va a invitar a la ciudadanía porque nosotros queremos construir con la ciudadanía. De nada nos sirve crear un plan de desarrollo municipal que provenga de consultoras que no viven en Solidaridad. Los mejores consultores viven en Solidaridad todos los días y ellos son los que tienen que generar las soluciones. Por supuesto, nosotros apoyarlos, pero toda la construcción del plan de desarrollo municipal ya está comenzando a partir de el jueves, que vamos a hacer nuestro primer foro de desarrollo social en Puerto Aventuras, justamente una alcaldía muy abandonada, a la que aprovecho mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a toda la gente de Puerto Aventuras, que se les dio la alcaldía, pero no se les dio recurso. Entonces es una alcaldía de adorno. Entonces, en ese sentido vamos a lograr que la gente tenga ganas de participar. ¿Qué te dice la gente cuando hablas con ella, cuando chocas su mano? ¿Qué demandas, qué urgencias tienen? Bueno, de entrada ayer me llamó mucho la atención que en las caminatas de Villas del Sol salía la gente y me decían, solo escuchamos Morena y quisimos salir a escuchar. Es decir, ya desde que llega el proyecto, ya desde que escuchan el nombre, ellos ya quieren salir a escuchar cuáles son las propuestas. Ayer en Villas del Sol pues me tocó caminar en calles llenas de basura, calles llenas de bache, no hay topes. Eso quiere decir que nuestros niños no pueden salir a jugar sin el peligro que una motocicleta o que un automóvil a alta velocidad pues vaya a generar un accidente. Las luminarias que están no sirven. De hecho, ayer estuvimos en la noche completamente oscuro, no pasa la basura, está sucio, no hay parques. Y pues nuestra gente naturalmente pues te cuestiona el por qué y le genera mucha esperanza saber que llega gente alineada al proyecto, pues el proyecto que transformó el país. Hay mucha empatía por parte del pueblo, hay mucho cariño, hay mucha alegría, pero también hay mucha mayoría. Eso fue lo que yo percibí ayer. Y están listos para que llegue la transformación a Solidaridad, pero la transformación honesta. Casi nos acercamos al final de este programa y a mí me gustaría que mandaras un mensaje a los electores. ¿Qué mensaje clave te gustaría para
convencerlos de que tú eres la opción real para hacer el cambio verdadero, la transformación verdadera en Solidaridad? Pues que estoy lista para ser presidenta municipal de Solidaridad. Me he preparado académicamente, tengo claro cuáles son las necesidades de la ciudadanía, enviarle un mensaje a los empresarios, decirles que pronto se van a acabar esos moches, esa pesadilla que están viviendo de la corrupción que tiene esta administración actual, parado miles de fuentes de empleo, mucha inversión que son a favor del pueblo solidarense, todo eso llegando se va a acabar. Enviarle un mensaje a nuestras policías, decirles que yo voy a ser una aliada, que tengan tranquilidad, enviarles un mensaje a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que hoy están siendo amedrentados, amenazados, humillados si no van a los mítines de la presidenta actual. Sé perfectamente bien todo lo que están viviendo, que sé que cuento con ellos, que ellos también van a contar conmigo. Y la ciudadanía en general de Solidaridad, yo sé que vamos a hacer un gran trabajo y esta va a ser la mejor gestión que ha tenido Solidaridad porque tiene un profundo contenido humano de amor y de honestidad. ¿Veremos una Estefanía coronada entonces? Pues una Estefanía ganadora.